a sacarle su moneda para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. Basta de la mentira progresista. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! El campeonato de fútbol del mundo evidentemente ha distraído a muchas personas, por no decir a los pueblos, pero las grandes manifestaciones que se producen tienen concentración de muchos jóvenes, no de adultos. Hay sí una tendencia a desplazar completamente la realidad, por unos días al menos. Aquí en Córdoba y en Argentina, hasta dentro de 72 horas seguiremos en este clima de jolgorio. Y por ahí ha pasado por alto, solamente voy a hacer una alusión al tema internacional, ha pasado por alto lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, granjero, de niño, religioso, de derecha, pero que sin embargo respecto a los conflictos de Medio Oriente tiene posturas diferentes de las del presidente Donald Trump. Y acaba de decir en el día de ayer una cosa muy grave, que para evitar malograr, frustrar lo que quiera, el acuerdo de paz que se estaba preparando en la región y que motorizaba, entre otros, Estados Unidos con Trump y los ayatolá en Irán, ha habido sectores, no los ha identificado, pero probablemente él lo sepa a ciencia cierta, que han pagado para que esos acuerdos no se realicen, para que se frustren. Y de esa manera continúe el uso indiscriminado. No vayan a creer que hay una selectividad en el empleo de las armas. Pagar para seguir con la lucha, algunos creen que es lucha, otros creen que es una batalla perdida, porque la pérdida de seres humanos significa perder algo, perder lo más importante de la humanidad, que es, al menos desde mi perspectiva, el ser humano. Esa investigación que él propone ahora para saber quiénes son los responsables de los que ponen la plata, para evitar el acuerdo que parecía ya en un momento determinado plasmarse. Y también evitar que algunos de los países involucrados interviniesen en la cuestión y se generalizara. No lo dijo Trump, porque Trump no se sabe si lo que dice a la mañana lo va a decir al mediodía o lo va a repetir a la noche. Ese es el mundo en el que vivimos. Los que participamos del campeonato mundial, digo, participamos simplemente como espectadores, también identificados con una línea de juego, hay muchas cosas para decirlo en ese aspecto, estamos fuera de la realidad. Dentro de unas horas vamos a volver a la realidad. Y una cosa bien curiosa, o no tanto, Milei, ¿qué acaba de decir cuando vio a los jóvenes portar las banderas reclamando la soberanía argentina en las Islas Malvinas, o que la soberanía es nuestra, o que las Islas Malvinas son nuestras y consiguientemente podemos y tenemos el derecho de recuperarlas si es que alguna vez tuvimos algún tipo de mando allí? Apenas dijo, para referirse a los bailarines, que la solución es diplomática y no la de esas banderas que propician una drástica solución, refiriendo que las Malvinas son argentinas. Fíjese, contesta hasta eso para estar de acuerdo con lo peor del imperialismo. Desde muy chico o desde muy joven o ya maduro, lo seguí a Miguel Berrotarán como dirigente gremial, más en la calle.
en la calle. Bancario obligado por las circunstancias laborales, por los derechos de los jubilados, aunque él no lo era en aquel entonces, a pelear constantemente y ser una figura con el consenso de las bases de los gremios maduros de aquel entonces. Hoy está en una lucha desde otra perspectiva. ¿Es así, Miguel Rosarán? Sí, bueno, yo trabajé 30 años en la Caja de Jubilaciones como empleado y después me tocó jubilarme y bueno, y asumimos este compromiso de lucha con el Foro Solidario Córdoba, que es la organización que hemos conformado, nació de la lucha de los jubilados y estamos convencidos, por supuesto, que debe ser sistemática, semana a semana. Por eso lo hemos mantenido, ya vamos el próximo miércoles en la número 120 de ronda de jubilados en la Plaza San Martín, donde nosotros no solamente ya estamos luchando, sino que tenemos propuestas también. ¿Tiene realmente recursos la provincia para afrontar los reclamos de los jubilados y de los activos también? Pero digo el de los jubilados, que es el más sensible. Bueno, la provincia de Córdoba, doctor, ha tenido el error, me parece a mí político, hace 31 años y 9 meses que tiene, por ejemplo, la caja de la provincia intervenida, lo cual esa anomalía, esa irregularidad inconstitucional, hace que sea legítimo que nosotros, en calidad de aportantes, tengamos muchas dudas de qué hacen con los fondos de seguridad social. Otro tanto ha pasado un poco también en el APRO, ¿no es cierto?, con el último incendio que hubo y todo eso que se hablaba de que había una gran estafa. Nosotros, entre otras cosas, lo que reclamamos es que esas entidades, tanto el ANSES como las cajas provinciales, el PAMI como el APRO, tengan directorios democráticos, en primer lugar, donde esté representado el Poder Ejecutivo, pero también esté representado los aportantes, ya sea trabajadores activos o jubilados, pensionados y retirados. Eso creemos que la primera herramienta para empezar a sanear este esquema. Fíjese, doctor, que en la caja había un centro de cómputo que era como un cerebro que receptaba todos los ingresos y egresos. Bueno, se lo llevaron al panal, lo sacaron de la caja. ¿Para qué? Para que los trabajadores y los jubilados no tuvieran más información, por ejemplo, de los ingresos, de los egresos, de la morosidad, de la condonación de deudas a algunas intendencias, bueno, cosas que deberían ser transparentes. En Córdoba no ha pasado. Por eso le digo que es legítimo las dudas que nosotros siempre hemos planteado históricamente. Te voy a volver con algunos de los puntos que usted tocó, porque son propios de la gran sensibilidad que hay en sectores completamente descartados casi como personas, que son los sufridos jubilados. ¿Quién vota un radical? No, hay mucha gente. Porque... En la pregunta se la hago a Dante Rossi, que es respetado por todos los periodistas por su sinceridad y porque concurre a los programas de opinión sin ningún tipo de imposiciones, pedidos, nada. Enfrenta la pregunta. Esta pregunta puede parecer hasta falta de respuesta para el que se la preguntan. No, pero nosotros, lo que pasa, depende, el radicalismo nacional está complicado, en Córdoba tenemos mucha más potencialidad electoral, lo que necesitamos, me parece a mí, es recuperar identidad. Por ahí, en el último tiempo, hemos tenido radicales de un lado, radicales con Milei, radicales con el gobierno provincial, radicales independientes. Lo que hay que hacer es tratar de... Bueno, ahora tenemos una posibilidad de renovar las autoridades del partido, lo vamos a hacer antes de septiembre, y a partir de ahí
bueno, tratar de ganar identidad. Yo digo, ¿por qué ganar identidad? Porque uno por ahí pregunta, ¿puede haber algún radical, por ejemplo, que no defienda a los jubilados, por ejemplo? ¿Puede haber algún radical que piense si hay que acompañar o no a los sectores de la discapacidad que el gobierno nacional los está prácticamente los vacía de fondos? Puede haber algún radical que piense que no hay que apoyar la educación pública. Bueno, y ahí aparecen algunos que tratan de buscar alguna alianza electoral para sumar algunos votos más, y a mí me parece que se equivocan, ¿no? A mí me parece que el radicalismo hoy es claro que tendría que representar defensa de los jubilados, defensa de las pymes, defensa de los que hoy más sufren la crisis, defensa de la producción, defensa de la educación pública, defensa de las personas con discapacidad. Y bueno, muchas veces por muchos radicales que votaron distinto acompañando la gestión de Javier Milei, es como que se ha desdibujado nuestro perfil. Dante Rossi es muy inteligente con la respuesta que ha dado, porque ha ido segmentando el voto de uno en uno. Habrá uno, habrá otro, como si no fuese una, como lo fue en algún momento, una gran cantidad de cordobeses que a lo largo de por lo menos medio siglo votaban al radicalismo. Eso vamos a ver consultándoselo a Norman Berra, que es periodista, es consultor, trabaja en una consultora, la de Delfos, que hace mediciones de la opinión pública, trabaja en un órgano que es el diario Perfil o la empresa, no los podrá explicar quizá él. Y los estudios de ellos, no sé si coinciden con una serie que han sido actualmente expuestas al público como dándole primacía al presidente Milei y pocas opiniones sobre Córdoba. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que yo coincido en general con algunas de las líneas expresadas por Dante, pero creo que lo que señala en general el posicionamiento político es que el radicalismo está en una situación incómoda porque como aliado nacional de Milei es difícil que pueda oponerse a líneas políticas que está avalando a nivel nacional, digamos. Cuando Dante habla del recorte de los jubilados, es el mismo recorte o peor está haciendo el gobierno nacional. Cuando habla de la discapacidad, estamos exactamente en la misma situación. Entonces ahí me parece que está embretado porque una vez que elige una posición de la grieta nacional, quedas como en offside, para usar un término futbolístico ya que estamos en pleno mundial, con respecto a algunos posicionamientos provinciales. No lo digo en el caso de Dante, que me parece que tiene una posición consecuente, pero voy al titular del partido, concretamente Rodrigo Loredo, que ahora tendrá que revalidar o no sus mandatos. Es difícil que vos, cuando has avalado determinadas políticas en el Congreso Nacional, puedas criticar o cuestionar políticas del gobierno provincial que no tienen la virulencia que tiene la Milei, ¿no es cierto? Y ahora, en los trabajos que ustedes hacen, aparece en Córdoba particularmente, una línea opositora al gobierno de Córdoba muy visible, con capacidad de reunir votos. Bueno, la pregunta es muy buena. Hay que pensar en lo siguiente. En los últimos turnos electorales, por lo menos en los últimos 15 años, el voto de los cordobeses tiene un comportamiento muy nítido a nivel de elecciones de medio término nacionales. Sistemáticamente gana el antikirchnerismo y lo que más representa el antikirchnerismo ha sido en su momento el acuerdo cívico y social, después fue Juntos por el Cambio y Cambiemos, con el cambio de sello, y hoy es el mileísmo. Ahí, eso explica el resultado victorioso del mileísmo en la elección de medio término del año pasado, donde saca el 42% de los votos, e incluso te doy un plus, los 4 votos que saca Spachesi también se los podrías poner en la misma cantera, pueden ser votos libertarios orientados. Pero después en las elecciones de gobernador tiene un comportamiento muy diferente. Muy diferente. Ahí ya el cordobés no vota pensando en la grieta nacional, sino que vota pensando en la provincia, y habrá que ver qué dice el turno electoral 2027, pero sistemáticamente desde hace 6 elecciones consecutivas viene imponiéndose con relativa comodidad el oficialismo provincial, ¿no? Escucharon bien al Norman Berra en esta última parte como su carácter de consultor, porque está haciendo estudios de la opinión y va decidiendo en base a lo que le brindan los consultados. No es invento de él. Porque muchos creen que los consultores y
los que participan de esta tarea tan ingrata que suele ser a veces la de los que estudian la opinión pública, tiene tendencias ocultas. Sin embargo, aquí hay transparencia, por lo menos desde la perspectiva con que lo he escuchado yo. Pero hay algunos puntos que vamos a abordar con él. Desde mi muy lejana juventud, trabé relación y me constituí en un amigo de el Colorado Marquini. Me mira con cierta hostilidad, que no sé si es... Pero si usted ha sido mi padre, ¿cómo me va a mirar con hostilidad? Pero a los padres también se los mira con hostilidad. Bueno, pero no es el caso suyo. Bueno, no es mi caso, entonces yo voy a... No es el caso suyo. Aquí no se puede evitar hablar de fútbol. Pero usted, yo respeto eso, está completamente apartado de la cuestión del análisis deportivo en público, con el periodismo, está completamente apartado. Sí. Y se lo voy a respetar. Pero lo que no lo voy a respetar es que no quiera decir lo que sabe usted, cómo llegó Scaloni a ser el técnico de la Argentina. Bueno, eso viene a ser un poco también, y gracias por la oportunidad, para reivindicar y homenajear al flaco César Luis Menotti, ¿no? Es decir, corporativamente por los periodistas olvidado, clausurado, cancelado, pero fue el verdadero artífice de esta selección. El verdadero artífice de esta selección. ¿De esta selección? Sí. Fue Menotti. Rápidamente iba a tratar de contarle cómo fue. Veníamos del desastre de Sampaoli en Rusia, donde se habían peleado todos contra todos, y Tapia entonces tenía una desorientación. Perdón, la pelea entre todos era de los jugadores con los técnicos, todo. con los dirigentes. No, Sampaoli hizo un ring del vestuario. Atiendan hinchas de Talleres. Pobre Fassi. Pero bueno. Bueno, remontemos la historia a punto de partida. Se habían peleado todos. Se habían peleado todos, entonces Tapia estaba desorientado, totalmente desorientado. Él era director de selecciones. Menotti, era director de selecciones. No. A raíz de esa desorientación que tenía Tapia y del fracaso de todos los técnicos anteriores que habían pasado con la selección, el famoso Messi perdedor, se arrima un amigo común entre él y el flaco Menotti y le dice de alguna manera que por qué no lo convoca como una asesoría para reorganizar un poco el tema de la selección. Efectivamente Tapia acepta, lo va a hablar a Menotti y le plantea más o menos cómo está el panorama. Tapia no lo quería Scaloni. Tapia es un usurpador en estos momentos de la selección. El último adjetivo que le esperaba Tapia es este. Tapia es un usurpador porque además le sirve de escudo la selección para los miles de procesos que tiene. Pero bueno, entonces se reúnen, y me acuerdo bien la fecha, un 14 de enero del 2019, se reúnen en la casa de Menotti, le plantea a Tapia, che, mirá, necesito esto. El flaco decide pensar un poquito, habla con 2 o 3 colaboradores de él y amigos míos también, en este caso el Sapo Saporiti, que fue técnico de Talleres, y bueno, el flaco le dice que sí, que acepta bajo distintas condiciones, pero fundamentalmente una condición, que le renueve el contrato, porque se le vencía el contrato a Scaloni y no se lo iban a renovar, que le renovara el contrato de Scaloni hasta empezar la eliminatoria y durante la eliminatoria, y que si clasificaba el contrato seguía para el Mundial. Era la única forma que él aceptaba
estar como jefe un poco de las selecciones nacionales. Es decir, darle todo el apoyo a Scaloni, pero en las distintas etapas. Y bueno, y Tapia, vuelvo a repetir, desorientado y con una desorganización total del fútbol argentino en cuanto a las selecciones, el famoso Messi llorando y Messi perdiendo finales y Messi renunciando a la selección, el flaco decide que sí, producen una reunión con Scaloni, se plantea todo lo que el flaco piensa, entre esas cosas se habla muy poco de fútbol, pero lo único que habla de fútbol él es decirle, mirá, hasta acá todos se han venido equivocando con Messi. Han creído que era el mesiánico que salvaba permanentemente a las elecciones, y estaba el famoso dicho ese de todos los mesiánicos, todas al 10, como queriendo decir, vamos a darle todas las pelotas al 10, que él resuelve todo, y esa etapa fue mala para Argentina y para Messi. Entonces lo que le dijo el flaco es, vos tenés que formar un equipo no para Messi, sino un equipo con Messi. Es decir, que él juegue sin ningún tipo de problema, pero que tenga un equipo que lo respalde. Y bueno, ahí se fue armando, se fue formando, le acercó a Aymar, le acercó a Samuel, le acercó a los ayudantes de campo, y así se formó ese grupo de la selección. Yo voy a volver, Marquín, con una de las cosas que ha dicho respecto a que no formar un equipo para, sino con, en el caso de Messi, y los fundamentos que eso tiene y los efectos que ha tenido en el tiempo. Berrotarán, ¿hay posibilidad de orientar el voto de los jubilados? Es difícil. A ver, para que lo dejemos bien claro. ¿Usted hoy trabaja con los jubilados en alguna agrupación, como lo dijo al comienzo? Sí, en el Foro Solidario Córdoba. Eso. Sí, y otras organizaciones de jubilados que conjugan todos en la plaza, ¿no es cierto?, para hacer la ronda, porque no somos los únicos. Sí, somos los que empezamos. ¿Ahí tiene usted un intercambio de opiniones políticas? Sí, ¿O por solamente de reclamos? No, porque nos interesan mucho las propuestas. Por ejemplo, tiro una propuesta para que se conozca, ¿no es cierto?, aprovechando que está también Dante Rossi. Por ejemplo, hemos trabajado en estos días sobre una propuesta del PAMI como efector señero, digamos, que tiene un presupuesto de muchos billones, no millones, billones, aclaro, porque la gente a veces no sabe, ese presupuesto es más grande que el de algunas provincias. Bueno, pero lo que queremos decir es que nosotros lo vemos como una cuestión medular, que el PAMI sirva para articular con todos los laboratorios argentinos, por ejemplo, nacionales, provinciales, municipales, de las universidades, los privados, sumando a lo mejor farmacias líderes, etcétera, etcétera, para fabricar medicamentos a muy bajo costo o 100% gratuitos. Ese objetivo lo estamos planteando como una contraofensiva de los jubilados. Sabemos que el gobierno de Milei en este aspecto es totalmente inhumano y no considera estas cosas, pero nosotros lo mismo creemos que es el tiempo político, pero no estoy hablando de política partidaria, sino de política trascendente, de decir, bueno, hay que tener propuestas para ir pensando cómo vamos a solucionar los problemas que ya están afectándonos o perjudicándonos. Pero los jubilados, mientras tanto, esa discusión se realiza, van perdiendo la vida. Por supuesto. Ya no es un problema de subsistencia. No, lo dice en Córdoba, por ejemplo, el doctor Pressman, el doctor Oscar Atienza, que han estudiado, después de la pandemia, la mortalidad del adulto mayor en Córdoba y en el país ha crecido muchísimo, en un porcentaje que antes no existía, lo cual comprueba lo que usted dice, doctor, es cierto. Es un problema
que nos tienen en una situación límite. Pero aún así, nosotros, bueno, estamos empeñados en provocar una influencia incluso intergeneracional. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos jóvenes que hoy están precarizados, informalizados, son cuentapropistas, monotributos, contratos basura, becarios, etcétera, pero toda esa forma, muchos de sus salarios son ítems en negro que después no se trasladan al sistema, por lo tanto socavan el sistema de seguridad social, ya sea el del aspecto jubilatorio como también el del aspecto de las obras sociales, ¿no? Ambos entes son perjudicados porque están mermando el nivel de los aportantes cuando debería ser otra cosa. Bueno, pero todo esto son problemas que son de toda la sociedad, ¿no? Y que hay que resolverlo. Dante Rossi, lo primero que hizo, entre las cosas que hizo al comienzo, el gobernador de Córdoba, fue disminuir el salario, no sé si llamarlo salario, cada uno puede tener una opinión, de los legisladores, que lo afectó a usted también. Sí. Y, consecuentemente, a los jubilados de esta parte de la caja, de esta fracción diríamos, de retribuciones, para llamarlo de algún modo no salarial. Y eso se ha mantenido al extremo que han ido subiendo sectores pertenecientes al Estado en sus remuneraciones y ustedes se han ido quedando. Y el temor es que un ascenso numérico para los legisladores provocaría una escalada de críticas. Sí, si llegaran a aumentar el salario de los funcionarios, de los legisladores, creo que habría una revuelta social, así que mejor ni tocar el tema, ¿no? Nosotros nos descontaron efectivamente, nos descontamos nosotros, porque lo autorizamos cada uno de los legisladores, el 15% del salario apenas asumió Martín Yarlora, creo que lo hizo con los funcionarios también, con distintos grados, el nuestro el 15%, y bueno, y eso se mantiene efectivamente desde el primer día. ¿Y sabe si ha habido alguna gestión interna de algún grupo, como la composición de la legislatura de Córdoba, para que la gente sepa, es muy curiosa? No es como la de años anteriores en que había un grupo monopólico. Ahora no. Ahora está dividido y hay que hablar y negociar. ¿Sabe si alguien ha pedido que le den un salario que se parezca a los de otras provincias que son monstruosamente diferentes? No, y nosotros, de todas las provincias, el gasto de la legislatura, nosotros estamos en el puesto 21, o sea, somos la verdad que una legislatura bastante austera. En el puesto 22 debe haber 3 provincias más que cobran, que gastan, que son más baratas que la de la provincia de Córdoba. Hay, por supuesto, siempre se pone la queja y el foco en los órganos legislativos, pero bueno, nosotros funcionamos más o menos con una austeridad que hace de que nadie toque ese tema directamente. Bueno, no tocando ese tema, dentro de unos minutos vamos a tocar los temas de los que ustedes proponen, ya sea en la interna radical, que está muy caliente, pero también hacia la gente para resolver los graves conflictos que tienen derivados de sus remuneraciones tan bajas. Perfecto. La de la gente, no la de usted, porque usted ha aclarado cómo es la cuestión. A ver, le quiero preguntar, nos queda el último minuto y quiero que la respuesta la dé un comunicador, un estudioso de la opinión pública y un periodista. ¿Cree usted que este tema, el salarial de los funcionarios, puede llegar a ser tocado en algún momento para ganar voluntades? No creo, porque como dice antes, es un tema que no ha sido planteado desde los directamente afectados y es cierto que son consistentes sus afirmaciones de que el costo legislativo en Córdoba es más que razonable, ¿no? Desde el punto de vista, yo te divido la respuesta en 2 partes. Desde el punto de vista de la opinión pública, en general, siempre el ciudadano de a pie prefiere que el costo de la política sea bajo.
Yo como consultor te digo, prefiero que el costo de la política bien entendido sea reconocido porque es una tarea muy noble la de la gestión pública y es una tarea que la tiene que hacer gente calificada, por lo tanto debería estar bien remunerada. Es decir, usted ya desde el momento inicial de su postura entiende que deben tener un grado de idoneidad los legisladores o los que aspiran a ser legisladores para poder tener algún derecho tal vez en el futuro de requerir una separación de sus saberes. Sin duda, además tiene que ser gente calificada y tiene que estar reconocido ese trabajo, porque si no vamos a caer en la política en manos de los ricos y eso es lo peor que nos puede pasar como país. Gente calificada, eso es lo que piden. ¿Usted piensa que el que vota es calificado, tiene idoneidad, es capaz? Lo veremos cuando sean las elecciones, no ahora porque ahora no se sabe nada. Ya volvemos. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Ver de sus estudios y análisis, se visualiza una posición que sea hoy considerada ya inmodificable o de lo contrario está en permanente proceso de actualización, la del gobernador y la del intendente de Córdoba.
Bueno, en el caso del intendente, tenemos un intendente que no puede ir por su reelección, porque ya estuvo en la gestión anterior, lo cual abre una oportunidad nueva para el oficialismo de renovar sus figuras y también para la oposición, porque ya no va a competir contra una gestión que aspira a un segundo mandato, sino contra necesariamente una renovación de la oferta política. En el caso del gobierno provincial, tenemos un gobernador que sí puede ir por la reelección, puede aspirar legítimamente a hacerlo, tiene que remontar una elección de medio término que le fue muy adversa el año pasado, pero al mismo tiempo no tiene al frente una oposición consolidada porque tenemos por lo menos 3 expresiones bien diferentes, un candidato radical, no sabemos si será de Loredo o no, dependerá de cómo se resuelva la interna que planteó Dante, Juez, que podría ser la última de Juez, digo, para no hablar de la última de Messi, tiene también aspiraciones legítimas, pero es cierto que es un candidato que viene de cierto desgaste porque ha sido repetidamente derrotado, y la estrella ascendente del universo libertario como Bornoroni, que el año pasado fue el principal sostén del candidato Vencedor Roca. Ante una oposición dividida, sin duda que las chances del gobernador en curso crecen. No sabemos si la oposición va a llegar unida o no, es muy prematuro todavía, estamos hablando que estamos a mediados de julio, no sabemos cuál va a ser la fecha de la elección, probablemente falte un año, quizá un poco menos, pero yo diría que en un escenario de oposición consolidada, ahí tenemos probablemente una elección polarizada entre Yarlora y el candidato que tengamos al frente, mientras que si la oposición concurre de manera dividida, probablemente aún en una situación de relativo desgaste del gobierno provincial, el oficialismo tendría una ventana de oportunidad para renovar. Señores de la oposición, escuchen a Berra, procesen lo que ha dicho y actúen en consecuencia. Si no quieren terminar, está uno de los más conspicuos opositores, que es Dante Rossi. Pero ya dije en la presentación que era uno de los más moderados siempre en sus presentaciones públicas. Privadas presumo que debe ser igual. No creo que haya diferencia. Había quedado con Marchini en algo que era esto, de lo que dijo. No jugar para Messi, esto es estrictamente historia, porque se refiere a personas que ya no están con vida, y de lo contrario, jugar con Messi. ¿Eso se ha cumplido alguna vez? Y bueno, fue el gran cambio. Ahora se está cumpliendo eso en forma... Totalmente. Y Argentina jugando con Messi ganó 2 Copa América, una Copa Internacional, campeones del mundo, es una de las mejores selecciones del mundo. Yo quería agregar el tema de que, aunque sea autorreferencial, la información mía es exclusivamente del lado de la gran amistad que yo tuve con el Flaco Menotti, con Saporiti, con toda esa gente, a través de 50 años que uno lleva en el periodismo deportivo, y bueno, circunstancias que hacían que el Flaco viniera acá muy seguido. Cuando lo fustigaban en Buenos Aires, se refugiaba en Córdoba. Es simple, Carlos. En la época en que todo el mundo decía que había que dársela a Messi, Argentina perdió todo. Messi se fue llorando, Messi se retiró de la selección en esa época. En esta otra época, donde se ha armado un equipo que juega con Messi, dándole la libertad total para estar parado allá tranquilito, sin ningún problema, y tirar un centro para que otro convierta el gol. No lo hacen correr, no lo hacen perseguir, corren todos los otros y juegan todos los otros. Y bueno, los resultados están a la vista. Están a la vista. En una etapa con una filosofía se perdió todo, y en otra etapa se ganó absolutamente todo. Usted recuerda recientemente, no sé si era un torneo o una selección que enfrentaba a otra, no sé cuál, jugó la Argentina sin Messi, con Brasil, lo bailó verdaderamente a Brasil, le ganó 4-1, y fue una demostración exquisita de fútbol de Argentina sin Messi.
Sí, ha jugado varios partidos sin Messi y los ha jugado bien. Ahora, en el balance general, es superlativo lo que es Messi, lo que ha sido Messi para Argentina, ¿no? Y para el fútbol mundial. Es decir, hoy es la figura número 1 del fútbol del mundo, pero número 1 lejos, con 39 años, Es decir, un hecho único, digo yo, además tiene todos los récords. ¿Para qué enumerarlo? Pero si buscamos los récords que hay en un elemento futbolístico, los tiene a todos. Los tiene a todos. Y se logró armar un gran equipo, desde los dos puntos de vista, desde la cintura para abajo, son grandes jugadores de fútbol, y desde la cintura para arriba son unas grandes personas. Entonces, de esa forma se logra visualizar en forma completa al deportista para poder obtener los resultados que tienen. ¿Cómo vertarán la vida de los jubilados frente a este acontecimiento que se está viviendo en el mundo, que es el campeonato de fútbol del mundo, que ha logrado hazañas de fusión de países, regiones? No digo de idioma porque algunos podrán, el domingo se pueden sacar la bronca en español. ¿Le da tiempo a ustedes con todos los problemas, carencias y dificultades? No, pero aún así los jubilados lo sienten con mucha emoción, pasión, sobre todo este último partido, ¿no? Con Inglaterra era un tema especial. Y que si me permite, yo quiero dar una opinión. A mí me parece que la selección nacional, cuando salió con la sábana esta, Malvinas son argentinas, y lo mostró después de terminar el partido, hizo un acto de, yo quiero rescatar, reivindicar eso, que es un acto de soberanía incomparable, irrenunciable, digamos, realmente a escala mundial. Ha tenido una trascendencia, me parece impresionante, incluso en nuestras generaciones jóvenes, que a veces los vemos que no reaccionan, pero veía, por ejemplo, en la mujer urbana, como los chicos jovencitos, que son hijos de algunos de barrios de clase media, como El Cerro, Granja de Funes, todo eso, y sin embargo reivindicando también lo de Malvinas, ¿no? Como una bandera que la toman del ejemplo que nos dio la selección. Entonces a mí me parece, lo digo así, si yo fuera legislador en el Congreso de la Nación, en una legislatura provincial o en un Consejo Deliberante, declararía eso como un acto de soberanía. Es muy valioso lo que usted dice, porque habla de una generación muy castigada y que sin embargo tiene en sus hijos, en sus descendientes, en sus vecinos, etcétera, una comunión de inclinación por la selección nacida de muchos factores. Pero se ha reivindicado mucho el problema del fútbol que juegan es otra cosa. Sí, no, pero es más valioso, perdóname, es más valioso en esta selección, donde el promedio de edad de los jugadores, es decir, no les ha tocado vivir absolutamente nada del proceso de las Malvinas. Exactamente. Nada, es decir, porque si viene un veterano de Malvinas y coloca la bandera, bárbaro, está bien. Pero que estos chicos, que estos muchachos hayan ido hasta donde estaba esa bandera, los de la tribuna se la arrojaron y ellos la desplegaron arriba del terreno, provocando, como decía recién él, por un hecho natural. Millones y millones de personas en el mundo estaban mirando eso. Me parece que es un acto de rebeldía y de demostración de pertenencia que, bueno, que no sé si se ha visto en otros lados. Sobre todo, digo yo, de chicos que avalando muy jóvenes. Lo que dice acá Marchini, no nos olvidemos que hubo un proceso de desmalvinización
que duró bastante tiempo político, que no querían que nadie hablara, y esto, sin embargo, como él dice, estas nuevas generaciones han tomado esa bandera y me parece que se ha recuperado el concepto de patria. Acá se los ocultaba a los héroes de Malvinas. Acá no se los quería exponer, no se los quería tener en cuenta, no desfilaban, es decir, eran prácticamente parias. Sí, era como un acto vergonzante para algunos argentinos. Verla entre los objetivos de los sectores juveniles, no sé qué edad pueden llegar a tener los que usted consulta. El tema deportivo, ¿tiene algún rol? Este asunto deportivo que es el mundial, no hablo de otras cosas. ¿Tiene algún rol en los jóvenes? ¿Algún puede tomarse algún modelo de motivación? Sí, nosotros medimos en el segmento joven todos los menores de 30 años, de 18 a 29, y en algunas mediciones incluimos de 16 a 29, y el mundial es un fenómeno transversal a todas las edades. Con algún matiz en los porcentajes, todos los segmentos etarios argentinos son muy futboleros, el mundial es muy movilizador, y coincido con los dos que me precederían en la palabra, con la importancia del acto simbólico, porque hoy está hablando el mundo de Malvinas. ¿Por qué? Porque el mundial lo ven miles de millones de personas por fuera de los que están en la cancha. Entonces ese acto es una potencia simbólica tremenda. Me atrevo a decir además que ha dejado un lugar incómodo a Milei, porque Milei no es muy futbolero y porque él ha sido un confeso admirador de Margaret Thatcher, con lo cual quedó en una posición offside, diríamos, de nuevo para usar analogías futbolísticas. La puede capear, por supuesto, porque ha dicho, bueno, reclamos por vía diplomática, nadie duda de eso, ya fuimos a una guerra por una dictadura genocida y así nos fue. Pero además, sin duda que volvió a instalar el reclamo en los foros mundiales esto, y hoy ya hay medios de Gran Bretaña que están diciendo, y es evidente que en algún momento vamos a tener que dialogar con Argentina porque lo dice la ONU, no lo dice Giulio Celso al poner la bandera, lo dice la ONU. No, perdóname. Además, este grupo de la selección, encabezado por Scaloni, es muy buena gente. Usted lo dijo al comienzo. Muy buena gente, de buena madera. Vienen de abajo, luchando, pero con unos conceptos bien claros de lo que es la vida, de lo que son los valores, de lo que está bien, de lo que está mal. Ese es otro de los temas que a lo mejor los jóvenes, como decís vos, lo toman y se aferran. Por eso es que yo creo que ninguna selección, yo las he visto del 78 para acá, todas, ninguna selección ha producido lo que produjo esta selección. Ninguna. De crear así... En orden al patriotismo, dice usted, que no ha creado otra, en orden a las cuestiones patrióticas. No, en cuanto a los valores, a la empatía, a la empatía que tienen los jugadores, el técnico. Usted lo ve hablar al técnico y es una persona común, es una persona que no anda con rebusque, además las conferencias de prensa siempre hace un chiste, es decir, no es el ogro que ponen ahí en la conferencia de prensa y se pregunta esto, lo otro. Eso es lo que ha cambiado y eso, me parece a mí, es lo que ha hecho que en el campeonato futbolísticamente estén como están. Es decir, no dan por perdido absolutamente nunca nada y fundamentalmente creen en ello, hasta agotar sus fuerzas. Muy buena esa corazón referencia. Valiente. Sí. Como dice... Corazón valiente, digo, son los jugadores de la selección. Ponle la garra. ¿Qué lo va a distinguir? Porque lo distingue algo muy marcado a usted de un sector importante de lo que se llaman dirigentes del radicalismo. Yo no sé a quién dirigen, pero tengo alguna duda sobre eso. ¿Ustedes qué proponen para diferenciarse o para contribuir a unir
a esos sectores hoy dispersos? Dos cosas. La primera, no me comparo con los otros, solamente digo lo que uno piensa que tendría que, cómo tendría que funcionar el radicalismo. El radicalismo perdió horizontalidad. Yo me acuerdo que cuando Eduardo Angelo era líder indiscutido del radicalismo de Córdoba, nos sentábamos todos en la mesa, consultaba, se discutía, se debatía, había debates acalorados y se resolvían las cosas entre todos. Eso hoy en el partido no pasa. Es más, el Congreso de la semana pasada lo que buscaba era prorrogar los mandatos para que un grupo chiquito de dirigentes resolviera para dónde vamos sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de oposición. Nosotros proponemos un partido que discuta, que debata, que participe en todo, volver a lo de Villa Giardino. Nosotros teníamos un encuentro por año en Villa Giardino donde cualquiera iba y levantaba la mano y decía lo que quisiera delante de todos los dirigentes más importantes del partido, y eso ayudaba a unificar un discurso y a que nos sintamos todos parte. Y la segunda, que tiene que ver con el debate de fondo. O sea, yo vengo planteando que el radicalismo por concepción, por valores, por principio, no tiene nada que ver con la Libertad Avanza, absolutamente nada que ver. Nosotros recién al principio hablamos de cuáles son los valores del partido desde mi punto de vista, que no tienen absolutamente nada que ver con la gestión de la Libertad Avanza a nivel nacional. Entonces, bueno, yo busco que el radicalismo no termine en Córdoba con una alianza con la Libertad Avanza, porque creo que se le puede ganar a Yarlora, creo que el radicalismo tiene hombres y mujeres muy valiosos para plantear propuestas, para convencer a los cordobeses que tienen que mirar para otro lado, que soplen aires nuevos, pero no creo que haya que hacerlo con la Libertad Avanza, porque incluso creo que nosotros, si llegáramos al gobierno juntos, empezaríamos a discutir cosas básicas. A ver, yo 3 o 4. Primero, yo no sé si la Libertad Avanza podría hoy firmar un compromiso de que no va a transferir la caja a la nación, por ejemplo. No sé si hoy la Libertad Avanza podría firmar un papel diciendo que no le va a aplicar la motosierra a los empleos públicos provinciales como sí lo hizo a nivel nacional. No sé si la Libertad Avanza está dispuesta a decir que van a querer transformar, por ejemplo, el APROS en el PAMI de hoy, que tiene un servicio pésimo y que hay 450.000 cordobeses que se atienden en pésimas condiciones con una obra social que no funciona. No sé si nosotros, por ejemplo, en el gobierno le reclamaríamos a Javier Milei que arregle las rutas nacionales. Ayer se mataron 2 personas en la ruta 35 porque hace 2 años y medio no se le pone un centavo al asfalto para que se arregle. Bueno, creo que chocaríamos en el gobierno y tal vez terminaríamos como el Chacho Álvarez y de la Rúa en su momento. Me quedan nos quedan en realidad, 2 minutos para ver, ¿los jóvenes aceptan participar de una encuesta de opinión? Sí, sí. ¿Los jóvenes lo podría marcar en edades? Sí, como te conté, digamos, nosotros en segmento joven los segmentamos 16 a 29 o 18 a 29 según la medición. No son un segmento más difícil de captar por una encuesta que otros segmentos. Al contrario, son más fáciles porque en general los encuestadores tienden a ser gente más bien joven. En promedio de edad de un encuestador, digamos, un encuestador de mayor de 40 años no hay muchos, generalmente son entre 20 y 30, entre 30 y 40, con lo cual hay mayor afinidad etaria cuando vos los vas a contactar. No es más difícil. Muchas gracias por esta aclaración, porque se habla siempre de la indiferencia de los jóvenes. Entonces queda claro por alguien que estudie justamente las opiniones, entre otros, de los jóvenes. ¿Qué hay adelante, Berrotarán, inmediato de la movilización de ustedes, de los jubilados? Bueno, nosotros vamos a ir haciendo las rondas y sí, hoy en un plenario en Luz y Fuerza que tuvieron las 4 centrales de trabajadores, vamos a acompañar también la lucha, porque lo hemos venido haciendo, los jubilados acompañando incluso movilizaciones de UPC Capital, de judiciales, de distintos gremios, y a su vez, articulando con ellos, pensamos que, bueno, de a poco va a ir cambiando la situación. La clase trabajadora tiene que recuperar protagonismo. No puede haber un proyecto estratégico de país que excluya a la clase trabajadora. Nos tenemos que ir, desgraciadamente, al final del tiempo que disponemos. El programa se ha caracterizado a una breve referencia a lo que ha transmitido, que es lo que uno siempre busca.
un alto grado de esclarecimiento de acontecimientos, posturas, actitudes, todo eso, votos, cómo se eligen, de manera que van formando los que vean el programa, que son muchos, van formando una opinión desapasionada, que algunos pueden ser muy apasionados, pero en lo general desapasionados, para llegar a tomar en el momento de elegir lo mejor para lo que ellos entienden que es lo mejor. Hasta la próxima. Por los actos terroristas de Hamas en el territorio.